importante, ¿no? Yo soy del norte, entonces pues, viví en una ciudad muy alejada del Distrito Federal. Inclusive cuando a mí me hablaron para que trabajara en la universidad, yo decía, no, tengo que dejar el norte de Chihuahua, venir desde tan lejos, mejor yo voy a esperarle a ver quién son la parte constitutiva de esta universidad. Entonces, pensar en mí es pensar en la universidad. Bueno, a mí me gustaban mucho las cosas de la patria. Entonces me gustaba en esa época decir poesías y todo eso. Me encantaba, estaba identificada con todos los héroes de México, incluyendo a los más actuales, ¿no? Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre pensaba que me gustaría conocer más a esa gente cuando hizo una labor dentro del país, ¿no? Haber tenido la oportunidad de conocer a Benito Juárez, a Madero, a Villa, en fin. Eso era de chica que pensaba mucho porque me gustaba, me enfocaba mucho mis maestros a que dijeran los discursos o los eventos de los patriotas, ¿no? Es que hay muchas cosas que decir, ¿no? De esa época. La secundaria la hice la primaria, perdón, la hice en Durango. Y estudié enfermería. Y estaba yo al final de la carrera cuando tenía que nada más presentar el servicio social. Cuando llegó una invitación, porque en ese entonces la Organización Mundial de la Salud tenía mucho interés en fortalecer las carreras de la salud, principalmente enfermería, que había muy pocas enfermeras con estudios más universitarios. Entonces, el hecho de cambiar de vida, venirme de Durango a la Ciudad de México fue un cambio brutal, ¿no? Porque la gente, me acuerdo que una cosa que a mí no me gustaba, decía que todo lo gringo era mejor. Entonces, yo decía, no, yo tengo que saber exactamente lo contrario de eso, porque primero tiene que ser México y tiene la forma de enseñar, de formar ciudadanos, ¿no? Para el país. A mí pasó una cosa muy interesante en mi vida. Cuando terminé la secundaria, la preparatoria, en ese entonces, que nos venimos acá a la ciudad, había un interés de la Organización Mundial de la Salud con la Embajada Americana de apoyar la carrera de enfermería, porque en esa época era a nivel técnico, ¿no? Como escolaridad básica se dependía la secundaria, pero no el bachillerato. Entonces había ese interés en ayudar y dieron un curso a personal de enfermería que estuviera así como yo terminando de la escuela para hacer un curso y recibir lo que era la nueva enfermería. Entonces me tocó irme a Brasil. En Brasil estuve un año. Después de terminar la enfermería, aquí me fui a Brasil. En Brasil hice un curso de 2 años. Y entonces otra cosa importante, ese furor por formar personal de enfermería de alto nivel estaba vigente en la universidad. Entonces empezaron a decir que no había, la licenciatura en enfermería no existía, pero que había que darles el grado académico correspondiente. Pero no había, todas las enfermeras eran de nivel técnico y muchas trabajando, pero teniendo la preparatoria como escolaridad básica, no el bachillerato. Entonces empezaron a reclutar gente para que se fuera a Brasil o a Colombia, que eran los 2 países que tenían la licenciatura en enfermería, que la gente tuviera ganas, que tuviera la preparación para hacer ese curso de 3 años, o sea, el complementario de la licenciatura. Y me tocó también, en suerte, ser becada porque era de las pocas que tenía preparatoria, ¿no? Entonces me fui a estudiar. Me tocó venir cuando acababa de pasar el movimiento del 68. En el movimiento del 68 yo estaba en el último año de mi carrera y para mí fue impactante la sucesión, ese momento tan trágico del país. Me impactó mucho, pero al mismo tiempo me dio oportunidad de conocer a alguna gente que después se fue a trabajar a la UAM, como Gilberto Guevara, que era un líder de ese movimiento. Me tocó trabajar con él porque en esa época estaba de moda los aspectos técnicos para incorporarlos a la educación, los videos, las películas, todo ese tipo de cosas, la computadora empezaba a abrirse camino. Entonces me tocó hacer toda esa parte, trasladarla a la parte que a mí me gustaba de la universidad, la administración. Entonces
empecé a trabajar como coordinadora de tecnología educativa en la UAM Xochimilco. Y empecé a darme cuenta que había una diferencia cultural enorme entre México, la capital, y el norte. Como yo buena norteña, pero también me gustó mucho la capital, me gustó mucho la gente y encontraba yo que eran como más mexicanos los del sur que la gente del norte, porque en esa época como la más famosa entre las mujeres. Ser profesora o ser enfermera era como admitido culturalmente, esas dos carreras. En un principio porque la mujer no debía trabajar ni estudiar mucho. Estoy diciendo desde antaño, no recientemente. Entonces eran las dos carreras que permitían más a las mujeres trabajar. Entonces, o maestra o enfermera. Como estaba yo recibiendo tantas orientaciones de países de cómo estaba la enfermería, me gustó mucho estudiar. Y comparado con otras profesiones que no tenían, que estaban ya desarrollándose como profesionales, pero como que faltaba unión entre la gente, ¿no? Y además, como usted mencionaba, la parte humana, ¿no? Pero tener la oportunidad de servir al pueblo en la parte de la salud me gustó mucho. Me gustaba muchísimo ir a visitar los museos. No eran muchos, pero había unos muy importantes, ¿no? Empezando por me tocó ver ya cuando habían terminado, empezado el que hizo el Ramírez Vázquez, ¿cómo se llama? Antropología. Fue como abrir una puerta muy importante al pasado de México, ¿no? La capacidad de los indígenas realmente de crear tantas obras de arte, claro, mezcladas con su cultura y su religión, pero de manera, y en el norte no hay mucho de eso, no hay ¿cómo podría decir? Muy identificados la gente de aquí de la Ciudad de México, sus alrededores. Entonces me impactaba eso y más ver las estatuas y lo que había muchas que están quitando porque son de españolas, pero me encantaba verlos. Y los edificios. Y también un poco de dolor con lo del movimiento del 68, que a mí ya no me tocó vivirlo porque estaba estudiando todavía, pero el movimiento del 68 me dio una lección de realmente la juventud lo que podía conseguir. Aparentemente no consiguieron nada porque los asesinaron, pero vino una reforma educativa, primero una evaluación. Las universidades del país que están asociadas hicieron como, evaluaron cómo estaba la salud la salud y la educación superior. Entonces, como estaba recién construida la ciudad universitaria, que en otros lugares no teníamos, el Politécnico creció bastante, entonces como instituciones, no comparadas con los museos, pero realmente se forjaba la cultura en esas instituciones. Tengo grandes amigos que siempre me decían, bueno, me gustó un poquito la política, que era cuando había las elecciones para rector y todo eso, buscando la mejor gente, ¿no? La gente que realmente estuviera viviendo lo que era el sistema modular, lo que era la información, que ha cambiado mucho, ya como eran los principios, al principio, ¿no? La visión, los objetivos que teníamos eran muy diferentes, pero me gustó mucho entrar, me hice amiga de muchísima gente, estuve en los tres niveles de los troncos y la carrera, y participé muchísimo, no solamente en lo de enfermería, sino en las demás carreras de la salud, en odontología, en el, ¿cómo se llama?, en el psicólogo inclusive, para trabajar en grupo. Grandioso porque fueron 3 personas que me empezaron a apoyar y empezaron a leer todo lo que había hecho en la universidad. Entonces me dijeron que me iban a proponer para la distinguida. Empecé a ver quiénes eran los profesores distinguidos que había tenido en la universidad y realmente la gente en general valiosa, ¿no? Entonces me dio mucho gusto entrar a ese papel de persona distinguida porque era una doble responsabilidad de hacer de la universidad un centro que apoyara al centro, ¿no? al país. Eso me gustó, me sentí halagada. Y más halagada porque el Consejo Divisional fue por unanimidad. Y en el colegio solamente un voto ausente. Todo lo demás también votaron. Me gustó mucho pues que no era alguien que por sus amistades políticas la eligieran, sino que realmente había sido por lo que se consideraba en esa época la labor de la enfermería, ¿no? Un poco.
porque siempre trabajé muy comprometida, entonces esto era realmente como un reconocimiento a lo que yo había hecho. Entonces me gustó mucho la idea del nuevo papel que tenía, ¿no? Y defensora porque soy una admiradora de Xochimilco, de la Metropolitana, pero de Xochimilco especialmente. Yo admiro esa universidad, admiro los tiempos vividos ahí, a pesar de las políticas, a pesar de todo. Bien, con unos rectores más amigos que otros, pero vamos luchando por lo mismo, para mejorar la educación superior.